7 de la mañana, 1 minuto. Continuamos con ustedes aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias y ahora vamos a trasladar nuestra atención y nuestra mirada hacia la bellísima ciudad de Cartagena, que en medio de este parón económico claramente no la debe estar pasando bien. Es una ciudad que vive del turismo y el turismo por estos días sí que está en stand-by. Saludamos a la senadora por el Partido Conservador, Nadia Blel, quien está levantando la mano por la gente de su ciudad, haciendo un llamado para que no se olvide el sector turístico de Cartagena. Senadora, muy buenos días. Buenos días para ti, Paula, para todo el equipo de Red Más Noticias y para todos los que nos están acompañando esta mañana. Senadora, la hemos visto muy activa, levantando la mano por su gente, visibilizando lo que está sucediendo con el sector del turismo en Cartagena. Pero mire, ¿qué es lo que está pasando? Esos paquetes de ayudas que el gobierno ha anunciado no ha significado ninguno de ellos un alivio para la gente de Cartagena. Así es, y esto no es un problema solamente de Cartagena, esto es un problema de todas las ciudades turísticas de Colombia. Esto es un problema para la pequeña y la mediana empresa. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande de lograr unos alivios, sobre todo económicos, financieros, para estas pequeñas, para la microempresa, para la mediana empresa colombiana, y lastimosamente ellos han encontrado una traba enorme, y esa traba es la banca. Los bancos no están siendo solidarios con los empresarios. Los bancos están exigiendo unas garantías imposibles, no están siendo flexibles y unos plazos que en realidad no generan verdadero alivio para estas personas. Estamos, por lo tanto, se están condenando miles y miles, no solamente de empresas en nuestro país, sino que con ellas también miles de familias colombianas que viven de esas empresas, trabajadores de esas empresas. Hoy en día los empresarios están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener las nóminas y lastimosamente si no tienen esos recursos, si no cuentan con esa caja, pues ellos se van a ver obligados al cierre de estas empresas y con ellos muchas familias de trabajadores colombianos que viven de eso. Yo tengo unas cifras de Cartagena que me gustaría compartir, estoy casi segura que a nivel nacional sería una cifra similar. En Cartagena, el 81% de las empresas del turismo, del comercio, de los servicios, no subsistirán más allá de 2 meses con recursos propios. Por lo tanto, es una necesidad generalizada tener esos alivios, esos recursos para las empresas, sobre todo del turismo, del comercio y del servicio, que tanto lo necesitan en estos momentos. Senadora, sin embargo, pues el gobierno ha ampliado las garantías para que los pequeños y medianos empresarios, en este caso del sector turismo, pues puedan acceder a esos créditos. Y fue además una de las primeras líneas que abrió el gobierno a través de Bancoldex, sector de turismo, de aviación, de espectáculos. Sin embargo, a pesar de esas garantías que se anunciaron recién la semana pasada, los empresarios siguen diciendo no ha sido fácil, porque desde la banca, que también lo tuvimos acá, han dicho, mire, denos una espera, que ya con nuestras nuevas garantías puede ser que podamos girar esos recursos al pequeño y mediano empresario. Pues lastimosamente la queja constante de todos los empresarios del sector hotelero, del sector de servicios, de bares, de restaurantes, que son los que están obligados al cierre y que van a tener que abrir después de que muchos otros sectores se vayan reactivando, la queja constante de ese sector es que no han podido acceder a esos créditos, que la banca no está siendo flexible, que los plazos que exigen son unos plazos muy cortos. Les pongo un ejemplo, plazos de 4 meses. El sector turístico, los hoteles, los bares, los restaurantes, ellos se van a reactivar en un periodo prolongado porque, como bien lo anunció el presidente, pues no vamos a poder hacer aglomeraciones de personas, no se van a poder hacer espectáculos públicos, entretenimiento. Por lo tanto, este sector va a necesitar un plazo mayor, un plazo casi de 1 año. Imagínense un pequeño hotel o un hotel en Santa Marta, en Villa de Leyva, en el eje cafetero. ¿De qué vive? ¿De qué vive en 4 meses cuando todavía el turismo no se ha reactivado? La primera medida va a ser reactivar el turismo nacional, incentivar a los colombianos para que puedan viajar, pero el turismo extranjero va a estar cancelado por un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, ese sector va a necesitar plazos bastante amplios, plazos incluso hasta de 1 año para poder empezar a pagar las deudas. No podemos obligar a los pequeños, medianos o los microempresarios a que paguen una nómina y ellos no están teniendo ningún ingreso. En el caso de restaurantes, por ejemplo, los restaurantes lastimosamente del domicilio no viven. La pérdida de empleos en una ciudad como Cartagena estaría alrededor de los 261.000 trabajadores. Imagínense cuánto sería a nivel país.
Senadora, usted le envió una carta, sí, le envió usted una carta al ministro de Industria y Turismo con pedidos muy especiales para su sector. ¿Qué decía específicamente esta carta? Porque entiendo que ustedes allí hicieron propuestas absolutamente claras, entre ellas que descartan que se cancelen los festivos como ya otros sectores y otras voces están proponiendo. Sí, esa carta, pues esa es una medida sobre todo para reactivar el sector del turismo y el de servicios y comercio y restaurantes. Por parte del Ministerio de Hacienda escuchamos que de pronto se iban a cancelar los festivos el próximo semestre, pero esto sería condenar a estas industrias que viven del turismo, porque como les contaba, la primera medida es reactivar el turismo local. Por eso nosotros incluso le propusimos al ministro, no solamente en esa carta, sino durante el debate que hicimos esta semana en la Comisión Séptima, algunas medidas para reactivar el turismo como esa, por ejemplo, o como también el caso de que los viajeros colombianos estén exentos de IVA, así como lo hacen los extranjeros, por ejemplo, que ellos no tienen que pagar IVA. Pero esas son medidas que vienen después para la reactivación económica. Nosotros en este momento le estamos pidiendo sobre todo al ministro de Industria, al gobierno nacional, que reconsidere la posibilidad de financiar ellos la nómina de estas pequeñas, micro y medianas empresas que viven del turismo, que viven de los servicios y lo del restaurante, que pueda hacerlo el gobierno sin ninguna intermediación bancaria, con tasas de interés a cero si es posible, y que le den un periodo de gracia suficiente para que estas empresas puedan incluso ser un aporte, una mano amiga en estos momentos de crisis, porque si no, la crisis humanitaria, el número de familias desempleados, de trabajadores desempleados va a ser muchísimo mayor. ¿Cuántas personas se están viendo afectadas de no tener ayudas prontamente? ¿Cuántas personas se verían afectadas? Familias que estarían en situación difícil del sector turismo. Nosotros tenemos una cifra de Cartagena, de un reciente estudio que hizo la Cámara de Comercio, y alrededor de del 81% de esas empresas no van a poder subsistir más allá de los 2 meses. Eso significa casi 261.000 familias. De esas 81% de empresas, el 64% viven del turismo, del comercio y de los servicios. Por lo tanto, son muchas familias que dependen de estos alivios. Por eso nosotros hemos sido muy enfáticos con el llamado a la banca, pero al ver que ellos no han sido solidarios, que no han estado a tono con la realidad que está viviendo el país, pues le estamos haciendo este llamado al gobierno nacional para que reconsidere y estudie la posibilidad de financiar las nóminas de esas empresas. Senadora, pero sobre todos estos pedidos que ustedes están haciendo aquí, digamos que habría un componente adicional, y es que el estado de emergencia pues ya terminó y, como todos sabemos, no se prolongó. Es decir, que para sacar adelante estas propuestas les tocaría a ustedes el trámite largo en el Congreso, que ese se demora. Nosotros, esa fue una preocupación que le planteamos incluso al ministro esta semana, porque la verdad tuvimos una comisión bastante buena con los integrantes de la Comisión Séptima de Senado, donde muchos plantearon diferentes ideas, y bueno, y este es un agravante, digámoslo así, de la situación, de que ya el estado de emergencia pues se agotó y no tenemos ese mecanismo, esa herramienta que permita tomar decisiones ágiles y fáciles. Incluso le planteamos la posibilidad al ministro para que se le hiciera llegar al presidente de saber si es posible, si él va a tomar la decisión de decretar un nuevo estado de emergencia, porque hay decisiones todavía de algún pendiente. Este no es el único sector que de pronto se ve afectado. Sin embargo, el gobierno puede tomar algunas decisiones por decreto en estos momentos, y por lo tanto ese es el llamado que le estamos haciendo. Que sigan estudiando la posibilidad, que escuchen a los diferentes sectores, porque lastimosamente esos alivios, hoy en día el gran problema de los colombianos, de la empresa colombiana, de los pequeños empresarios, de los independientes, es la falta de recursos debido a la cuarentena obligatoria. Pues, senadora Nadia Ablel, quedamos muy pendientes del sector turismo en su ciudad, en Cartagena, y bueno, esperemos a ver qué responde el ministro y qué decisión toma el presidente de la República de la posibilidad de decretar un nuevo estado de emergencia. Un feliz día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y feliz día para todos los